La mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza. Imposible es no seguir comentando esta pifia y este ridículo de López en relación con este panfleto que ni a panfleto llega, valga la contradicción, la nueva política económica en los tiempos del coronavirus. En relación con la gráfica esta, que ahorita vamos a decir algunas cosas de ella. Pero normalmente, los comentarios que he leído en relación con esta gráfica son, si no de burla abierta, sí de un sarcasmo inteligente, exhibiendo el ridículo que significa hablar y que en los gobiernos neoliberales y que Salinas y esto y el otro, y pone una gráfica donde lo único que exhibe en esa gráfica es lo contrario de lo que él afirma. Pero antes de seguir, quiero ofrecerle a usted una disculpa sentida por la tontería que cometí en la mañanera de ayer. Estas cosas por apresurarme en estar viendo a la cámara o estar viendo la gráfica, dije que el periodo abarcado eran 20 años y cuando ya termino y veo, en realidad casi me agarraba coscorrones por el error cometido. Le ofrezco por eso una sentida disculpa. Estamos hablando de un periodo de 30 años, 5 sexenios completos. El de Salinas, el de Zedillo, el de Fox, el de Calderón y el de Peña. Son 30 años, desde el año 1989 al año 2018. Le reitero mi disculpa y estoy apenado por esta babosada que cometí. Perdón, pues, y seguimos. Entonces le decía a usted que prácticamente la totalidad de los comentarios en relación con esta gráfica y el documento eran de burla, sarcasmo, carcajadas, etc. Fíjese que por primera vez a mí no me produjo carcajada alguna esta gráfica dentro de un texto farragoso, además absurdo, mal escrito, mal redactado, etc., sino me dio tristeza. Me sentí avergonzado tener como presidente a un individuo tan irresponsable intelectualmente y tan ignorante en conceptos de la economía tan elementales como es el coeficiente de Gini. Yo no sé qué sucedió con esto. Si alguien le dijo, oye, escríbeme algo así, etcétera, 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 y ponle algo ahí, y alguien lo escribió, lo redactó, y puso esta gráfica que le pareció adecuada, desigualdad y crecimiento, dijo, ahí va la gráfica, y quizás sea igual de ignorante o más que el mismo presidente López. Ese es el primer elemento o la primera hipótesis. Segundo, el presidente dictó este rollo farragoso, y luego alguien le dijo, oye, le ponemos esta gráfica, o él dijo, ponme esta gráfica, y no analizó porque no entiende conceptos como el Producto Interno Bruto, y mucho menos el coeficiente de Gini. Imagínese usted el problemón para Arturo Herrera, el sedicente secretario de Hacienda, explicándole, aquí está el eje de las X, el eje de las Y, y aquí está una recta a 45 grados, y aquí está la curva de Lorenz, y las áreas de acá, y la diferencia. Entonces, ¿se imagina usted el dilema para el sedicente secretario de Hacienda explicarle el coeficiente de Gini con estas gráficas, la curva de Lorenz y una recta cuya pendientes de 45 grados, sería realmente un tormento. Pero al final de cuentas nos queda algo que es lo que vale la pena señalar. El presidente habla de temas que ignora de manera completa. ¿Recuerda usted que en la celebración, no me acuerdo si del 1 de julio o del 1 de septiembre, creo que fue el año pasado, o el 1 de diciembre del año pasado, para celebrar el año 1, dijo él, ya sepultamos el neoliberalismo. Y la gente aplaudió a rabiar. Sin embargo,
yéndonos a ver esta gráfica, que aquí voy a ponerla, espero que la vea usted claramente. Ahí está, en la parte de aquí de abajo hay dos gráficas, y quizá usted pueda ver aquí una curva punteada, donde está hacia la baja. Ese es el nivel de desigualdad que mide el coeficiente de Gini. Si usted observa, en la parte hacia la derecha va bajando esa curva, lo cual significa que se reduce la desigualdad. Y en la parte superior, superior de la gráfica inferior, usted puede ver unos rectángulos ahí, donde se ve cómo están prácticamente todos en los 30 años en la parte superior del eje de las X, lo cual quiere decir que ha habido crecimientos del PIB positivos. De tal manera, pues, que cuando esta gráfica se titula Desigualdad y Crecimiento, está relacionando la variable que sigue siendo la reina en los indicadores económicos, con todas sus limitaciones, etcétera, el Producto Interno Bruto, relacionado con el nivel de desigualdad en esa economía. Y aquí se exhibe claramente que cuando hay un crecimiento sostenido, por pequeño que fuere, cuando hay, repito, un crecimiento sostenido, por más pequeño que fuera, y en este caso estamos hablando en estos 30 años quizás de 2.1, 2.2%, pero eso, al mantenerse el promedio de ese crecimiento a lo largo del tiempo, eso incide positivamente para reducir el nivel de desigualdad en la economía. De tal manera que con el choro mareador de López, donde está hablando la política neoliberal y que con Salinas y la desigualdad creció, etcétera, etcétera, pues resulta que no. Resulta que en esos 30 años que están aquí marcados de neoliberalismo, como suele decir él, sucedió exactamente lo contrario. La economía creció y la desigualdad, medida con el coeficiente de Gini, se redujo. En estas condiciones, pues, la pregunta es inevitable. ¿Quién nos va a defender ahora de este desastre que ha causado López? No va a ser el liberalismo o no va a ser el mercado, porque él ya lo sepultó. Él ya dejó eso. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a sustituir a ese cadáver que sepultó él para que nos vuelva a dar una reducción de la desigualdad medida con el coeficiente de Gini y que nos dé un crecimiento positivo del Producto Interno Bruto? Porque si somos objetivos, el primer año, que fue el 2019, tiene un decrecimiento, menos 0.1%, y este año puede andar 8% negativo, hasta 10, 11, 12, calculan algunos especialistas. Pero vamos a suponer que fuere el 8% negativo de caída. ¿Imagina usted cómo va a repuntar esa curva que le mostré ahorita, elevando el nivel de desigualdad? ¿Qué va a decir López ante esa nueva realidad producto de sus desatinos y ocurrencias en su gobernación? En el caso del Producto Interno Bruto va a haber una caída, es decir, esos rectángulos van a estar por debajo del eje de las X y la curva del coeficiente de Gini se va a ir hacia arriba, elevando, repito, la desigualdad en nuestro país. ¿Qué le quiero decir con estas cosas aparentemente confusas? No es un tema fácil, vamos a decir, y más con una persona tan ignorante y con tan escasísima capacidad analítica e intelectual del presidente. ¿Qué vamos a hacer en el país para regresar a los niveles que estas curvas, estas dos gráficas, la primera la gráfica de abajo y luego la curva, nos pintan un panorama completamente diferente al cual pinta López un día sí y otro también? Lo primero que hay que entender es que la ignorancia total de López en materia económica no solo es peligrosa, sino que lo lleva de un ridículo a otro. ¿Qué va a decir en la mañanera al rato? ¿Qué va a decir cuando algún reportero le pregunte de este ridículo al incluir esta gráfica o estas dos, la curva del crecimiento de Gini, de su comportamiento, y la otra gráfica relacionada con el crecimiento del PIB de
1989 a 2018. ¿Qué va a contestar? ¿A quién va a culpar de esta pifia? ¿Aceptará su ignorancia? No lo creo. Y para rematar todo esto que le digo, por si faltare algo, está la pifia esta de esta publicación en el Diario Oficial en materia de energías renovables o energías alternativas, como guste usted. Energías cuya fuente es el sol, que es energías fotovoltaicas, y el viento, energías eólicas, producto del aprovechamiento del viento. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a suceder? ¿Acaso aceptará la propuesta de Carlos Salazar, donde está pidiendo, que no tiene capacidad ni valentía para exigir, que revoquen ese acuerdo que es resultado de la influencia perversa de la destructora Nale? Y debo decirle a usted, para terminar este comentario de hoy, esta mañanera de hoy lunes, debo decirle a usted que este personaje perverso que es Rocío Nale no es único en la historia contemporánea de México. En el sexenio de López Portillo también hubo el equivalente de Rocío Nale. ¿Le suena a usted el nombre de José Andrés de Oteiza? Bueno, pues el culpable, el responsable de que México que no entrara al GATT en 1979 fue José Andrés de Oteiza y un grupo de grillos a su alrededor que todavía andan haciéndole a los que tiran línea y que dan propuestas para el crecimiento. Ahí andan todavía. Esos grillos rodeaban a Oteiza. No sé si lo hayan seguido ahora que se convirtió durante algunos años en director general de una empresa española que hizo otro chile y medio en el Estado de México, creo que era OHL. Oteiza fue en el sexenio de López Portillo lo que hoy es Nale con López Obrador. Y luego también aprovechó una situación en el mercado petrolero cuando el ingeniero Jorge Díaz Serrano, que era un gran conocedor del mercado del petróleo, planteó y tomó medidas acertadas, y luego aparece Oteiza, el Nale de aquel sexenio, a decir cómo vamos a bajar. Y aquellos que no nos compren a tanto el precio del barril, no les vamos a vender jamás, pues no nos volvieron a comprar durante unos años. Es decir, el caso de la destructora Nale no es nuevo. No es nuevo. Le estoy dando el caso del sexenio de López Portillo, donde José Andrés de Oteiza y 2, 3 grillos chafas que la hacen de escritores de libros, pero solamente son prologadores de libros, eran los que andaban ahí alrededor de Oteiza como moscorrones buscando chambas. Esa es la realidad de nuestro ensayista, porque dice que es ensayo esta porquería pergeñada en 30 cuartillas, ¿no? Y es el comportamiento de Nale, cuyo antecedente, que vale la pena no olvidarlo, es José Andrés de Oteiza. Y en los dos casos, tanto este presidente como López Portillo eran unos completos ignorantes en materia económica. Ante esos presidentes, personajes perversos, serviles y abyectos, como es la Nale y como fue José Andrés de Oteiza, le causan un daño tremendo al país. No olvidemos eso cuando veamos los efectos de los consejos y de las recomendaciones de la destructora Nale. Muchas gracias y lo espero mañana, donde seguiremos quizá con estos temas en relación con la ignorancia, con las pifias y el ridículo de López en materia económica. Muchas gracias.